Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Luego de una ausencia de ya casi un mes y medio que me tuve que tomar debido a un problema familiar, una dificultad bastante dura. Yo diría que una de las más duras que me ha tocado vivir en mi vida, pero que afortunadamente he logrado solventar y todo ha salido bien. Muchísimas gracias por los mensajes de apoyo de todas las personas que estuvieron al tanto, pendiente del mensaje que dejé allí en la pestaña de comunidad. Y les informo que voy a estar entonces retomando las riendas del canal y las publicaciones, al menos como las venía tratando de hacer de manera más regular. Quiero agradecer antes de comenzar, como siempre, a mis Patreons, las personas que hacen posible que yo continúe publicando contenidos pese a mi situación, que de verdad, como ya todos conocen, no es fácil para mí crear nuevos contenidos, traer nuevo material para revisiones, hacer tutoriales, debido a todo lo que ustedes saben que está sucediendo acá en Venezuela, pero mis Patreons y el apoyo de estas personas son los que me hacen posible tratar de más o menos mantenerme activo acá en mi canal de YouTube. También quiero darle la bienvenida a Santiago Ezequiel de Uruguay, que es la primera persona que se ha sumado allí a la pestaña de miembros del canal. Les recuerdo que ustedes también pueden volverse Patreons o volverse miembros del canal ingresando allí en la descripción de cualquiera de mis videos. Ahí están los enlaces y al lado del botón de suscripción, si la opción de miembros está disponible en su país, pueden dar clic allí y dar los pasos para convertirte en miembro del canal. De verdad que va a ser un apoyo muy significativo para mí para hacer más y mejores contenidos. El día de hoy les traigo un tutorial en el que estaba trabajando antes de la ausencia y que he tratado de pulir un poco más estos últimos días para complementar un poco esos tutoriales que ya ustedes venían viendo acá en el canal que estaba realizando para tratar de sobrellevar mejor un colapso social desde el punto de vista del colapso de los servicios públicos, todo lo que es la descomposición social que se puede vivir en un país que está colapsando y que se está desboronando, tal caso del mío. Este tutorial del día de hoy en especial viene a complementar ese que saqué hace ya un año, donde hablo y explico paso a paso cómo debe ser la instalación de un panel solar. Todos esos tics técnicos y no tan técnicos, todas esas trampas, esas conchas de mango de las que hablé detalladamente allí, para instalar un panel en casa para tratar de independizarnos al menos un poco de la red y apañar todas esas situaciones de verdad muy complejas y muy engorrosas que se viven en un hogar cuando no hay electricidad. El que no ha visto ese video, antes de ver este, les recomiendo que se salgan, vea ese tutorial, se los voy a dejar por acá en la parte superior derecha de la pantalla, lo vea completo, y este complementa específicamente ese tutorial debido a todas las preguntas, todas esas consultas que surgieron a raíz de ese video, que por cierto está siendo bastante reproducido en las últimas semanas o el último mes acá en mi canal. De hecho es el video con más repunte de todos. Yo creo que también se debe a esta situación de las tormentas que se dieron en Norte y Centroamérica, que ha dejado a muchas personas o a millones de personas en ciudades y poblados sin electricidad, y que hasta el sol de hoy, que han pasado ya varios meses desde esas tormentas, muchos de estos lugares aún permanecen sin electricidad, y me imagino que hay muchas personas buscando esta información. Así que vamos a pasar entonces de lleno a el tutorial que, como les digo, complementa ese que hice de la instalación y conexión, programación de un panel solar. Vamos a ello. En pantalla pueden observar un diagrama de la instalación o del resumen del tutorial anterior.
les acabo de decir que es importante que hayan visto ese video. Vamos entonces a pasar a la continuación, que es el siguiente esquema, partiendo ya desde el inversor de voltaje a lo que va a ser la conexión para los equipos eléctricos, las lámparas, electrodomésticos y demás. Existen dos maneras de hacerlo. Una, que es la que yo recomendaría, aunque es lo más costoso, es crear un circuito paralelo independiente de la red eléctrica existente de la casa. Obviamente es una opción más costosa, más difícil, pero esto permite, por ejemplo, diferenciar los voltajes de las lámparas, que pueden ser de 5 voltios, y colocando un circuito de iluminación que trabaje con este voltaje, no solamente le va a dar más horas de funcionamiento a la batería en horas de la noche, sino que les va a alargar la vida útil de esta. Sin embargo, hay una segunda opción y que se está implementando muchísimo acá en Venezuela. De hecho, acabo de hacer una conexión muy similar a uno de los vecinos acá, y que, por cierto, a esas personas que siempre me comentan que los paneles solares son muy difíciles de adquirir en su país, y también es muy difícil traerlos de afuera debido a que su tamaño incrementa los costos de envío. Bueno, les voy a recomendar que se queden hasta el final del tutorial, porque les voy a dar una opción que se está haciendo mucho acá en el país para hacer esta instalación o este circuito para que funcione en horas de apagones eléctricos. Así que quédense hasta el final, les aseguro que les va a ser bastante útil a esas personas que temen algún tipo de colapso eléctrico en su país y que no tienen el presupuesto suficiente para hacerse con un panel solar. Ya sabemos que partiendo de acá, desde la batería al inversor, vamos a obtener obviamente 110 voltios, dependiendo del caso, dependiendo del país. Hay inversores que elevan también el voltaje a 220, pero el más común, o al menos el que es más factible o más óptimo para trabajar con una batería de un tamaño promedio, es el de 1000 vatios a 110 voltios. Estos, dependiendo del uso, dependiendo de la cantidad de dispositivos, de lámparas que le coloquemos, podría durarnos fácilmente entre 3 y 6 horas. Hay una opción de instalación que es paralela al sistema o independiente al sistema eléctrico que ustedes tienen en casa, pero también hay una que es utilizando esta red. Es una instalación mucho más barata. No es la que yo recomendaría si ustedes desconocen aspectos básicos de electricidad, pero si ya ustedes en algún momento han realizado o reparado algún enchufe de casa o alguna conexión eléctrica, han instalado alguna lámpara, algún zócate y conocen más o menos los fundamentos básicos eléctricos, es una instalación que se les va a hacer bastante familiar y sencilla de hacer. Lo primero con lo que tenemos que contar es con dos enchufes macho. Estos los pueden conseguir fácilmente en cualquier ferretería. Tienen que ser sí o sí con conexión a tierra, aunque posiblemente no la vamos a usar, pero es importante que tenga esta patica de conexión a tierra y más adelante le voy a explicar el por qué. También un trozo de cable de aproximadamente, 3-4 metros, dependiendo de la distancia de donde ustedes tengan instalado el inversor a el enchufe más cercano de la toma corriente de la casa, como pueden ver acá en el esquema. Ya muchos se pueden haber dado una idea de lo que vamos a hacer. Algo que yo recomiendo como principio básico antes de hacer esta conexión es sustituir todas las lámparas de la casa, o al menos de el ala que vamos a alimentar con este inversor, por bombillos LED. Yo creo que ese es el primer paso, el más básico que debemos dar para bajar el consumo o la carga que le vamos a llevar
a ese inversor, que ya sea de 1000, 2000 vatios. Si colocamos bombillos incandescentes, de verdad que no nos va a rendir muchísimas horas, por lo que es recomendable no colocar ni fluorescentes ni bombillos incandescentes. Sobre todo tienen que ser bombillos principalmente de luz LED. Obviamente, si el circuito de la casa donde lo vamos a conectar tiene conectado el refrigerador, que es algo que por lo general no trae un switch de apagado, debemos desconectarlo manualmente. También tenemos que tener en cuenta de no usar el microondas, tostadora ni demás equipos o electrodomésticos de alto consumo, ya que muy probablemente salte las protecciones del inversor y no funcione o pueda causarnos alguna quemada de fusible del inversor. Entonces, muy pendiente con eso. Otro paso muy importante al momento que se va la electricidad y que vamos a utilizar el inversor con la red eléctrica de la casa es bajar los breakers que previamente debemos identificar. En el caso que les acabo de comentar del vecino, como más o menos la casa es muy similar a como la tengo distribuida yo, y es una casa pequeña, tiene solamente 3 breakers. Uno que maneja la parte de la sala y la cocina, así como la parte de iluminación externa de la casa. Otro breaker que apaga todo lo que son los tomacorrientes y lámparas de las habitaciones y el baño. Y un tercero que maneja el circuito de 220 voltios, que sirve para apagar única y exclusivamente la lavadora y los aires acondicionados, por lo que es significativamente bastante sencillo de hacer la conexión. Dependiendo del tamaño de su casa, ustedes pueden encontrarse 4, 5, 6 breakers, por lo que tienen que identificar muy bien mediante los planos eléctricos de la casa o mediante pruebas que vamos a estar alimentando específicamente con esta conexión. Entonces el paso es lo siguiente. Ya pueden muchos darse cuenta, de los que tienen conocimientos básicos en electricidad, que al momento que se va la luz, bueno, se baja el breaker de ese circuito que ya identificamos en la casa. Colocamos el puente que hicimos previamente con 2 extremos macho, uno al inversor y uno a la toma de corriente de la casa. De esta manera, así de sencillo, vamos a alimentar toda un área. Yo lo hago acá alimentando desde el tomacorriente de la cocina, que está a su vez conectado a todo lo que es la iluminación de la sala, como les acabo de decir, la iluminación externa, el televisor de la sala, etcétera. Bueno, alerta de concha de mango con esta instalación y con este puente. Es importante que tenga la tercera pata de tierra, les repito, aunque no necesariamente vamos a conectarla, porque esto nos va a permitir colocar siempre el enchufe en una posición fija. ¿Por qué es importante? Bueno, acá la fase y el neutro de la instalación de la casa, cuando el inversor maneja también una fase y un retorno, en este caso un neutro también, cuando están invertidos, los breakers o los switch de los apagadores de la casa que están alimentados con el inversor van a empezar a sonar como un relé. No se asusten, no va a haber ningún tipo de chispa, ningún tipo de circuito. Ellos van a empezar a sonar como unos relés que se abren y cierran rápidamente, como un sonido así, como de salto. Quiere decir que está invertida acá la fase y el neutro. Lo que van a hacer es muy sencillo: desarman cualquiera de los 2 enchufes macho en cualquiera de los extremos e invierten la polaridad de los cables. Entonces esto va a crear que el circuito o la electricidad fluya de manera correcta. Ese es muy importante que tengan en cuenta. Es una concha de mango de allí, de la instalación, que no aparece, como quien dice, en los manuales. El vecino yo se lo instalé de esta manera y le está funcionando perfecto.
aunque él no tiene un panel solar. Acá en los últimos meses se están vendiendo un combo que llaman acá como el combo de apagón, que consta principalmente de un cargador de baterías portátil, de estos baratos que tienen solamente un LED rojo y verde, que cuando tú lo conectas a la toma corriente de la casa, tal como el de un celular, lo conectas a la batería de manera manual y te la carga en aproximadamente unas 8-12 horas, dependiendo de lo descargada que esté. Estos son los cargadores que están vendiendo acá junto con el inversor, obviamente a precios exorbitantes, muy por encima de lo que se pueden conseguir en línea, pero ustedes que están a tiempo, que todavía no están sufriendo apagones masivos, pueden ir adquiriendo este combo que muchas personas están utilizando acá y que en Amazon no supera los $80 ambos equipos. Y estos en conjunto a la batería de un automóvil y este pequeño puente que es muy barato y sencillo de fabricar puede aliviar bastante un apagón masivo en casa. El talón de Aquiles de esto, bueno, obviamente si el colapso eléctrico es demasiado masivo, si la electricidad se va por varias semanas, no tienen manera de cómo recargar por medio de la toma eléctrica del 110 de la casa. Pero es algo que las personas se han tratado de adaptar, obviamente arriesgándose a que si llega nuevamente un apagón de varios días o semanas, van a estar sin electricidad, pero es una solución temporal que al menos alivia significativamente los apagones en nuestro caso, que se hacen más que todo como racionamiento o como de modo represivo, que nos quitan la electricidad de manera intermitente. Otra solución de más bajo presupuesto todavía a esta, que yo también he implementado recientemente, que tuve una falla con el panel, he experimentado y funciona también perfectamente, es un transformador de corriente directa superior a los 14 voltios. Por allí los venden a 15 voltios. Hay unos de laptops que trabajan a 20 voltios. El voltaje en realidad no va a ser una limitante siempre y cuando lo conectemos a un regulador o a un controlador. Aquí pueden ver el esquema. Es exactamente el mismo circuito que vamos a hacer con el panel, solo que en lugar del panel lo vamos a simular con un transformador. Otro tip que le voy a dar es que los transformadores de alarma, los cuales son muy baratos, los que utilizan los sistemas de alarma, no cuestan ni $4. La única limitante es que vienen a corriente alterna. Sin embargo, colocando un pequeño rectificador, ya esto es un paso un poco más complejo, pero que sin embargo es significativamente más económico. Se coloca un rectificador allí en el transformador y simulamos también el voltaje, esta vez con más potencia, de un panel solar. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, estos circuitos o estos equipos, un transformador, el controlador y el inversor, es algo que podemos traer fácilmente por paquetería, o al menos más económico que traer un abultado panel solar, que dado los costos de envío actualmente por volumen, de verdad que es bastante inaccesible para la mayoría. Por lo que aún viéndolo en línea a un quinto o un sexto del precio de lo que ustedes lo consiguen de manera local, sigue siendo bastante difícil traerlo por los costos de envío. Obviamente también está la ventaja de, al tener esta instalación simulando un panel solar, está abierta a que el día de mañana ustedes lo puedan adquirir, lo puedan traer o lo puedan conseguir y no tienen que hacer nuevamente una inversión o mayores cambios en esta instalación, sino que ya van a tener bastante allanado el camino para hacerlo de esta manera con un panel solar. Por lo que pueden hacerlo así de esta manera. Sobre todo yo se lo recomendaría a esas personas o esos hermanos que están en Bolivia,
en Nicaragua, México, en países donde sea muy probable que más que un desastre que le produzca un colapso eléctrico va a ser una debacle económica o una manera de represión que implementan estos regímenes pseudo comunistas que tal como nos lo advirtieron a nosotros los venezolanos, los cubanos, se iba a implementar aquí en Venezuela, pero muchos aparentemente no quisieron creerlo hasta que lo estamos viviendo prácticamente peor de lo que lo vive Cuba y la misma Corea del Norte. Entonces es un modo también de advertencia para mis hermanos que viven en países, bueno, también Argentina. Incluso por allí hay algunos suscriptores que viven allí y en Argentina y me dicen que hay lugares donde ya se está racionando la electricidad. Entonces, bueno, es una instalación que pueden ir haciendo desde ya. Yo sé que en Mercado Libre en la mayoría de Latinoamérica se consigue el controlador solar mucho más económico de lo que vale un cargador de baterías. El panel lo pueden simular, como les acabo de decir, con un transformador, y bueno, el inversor y el puente les ayuda a utilizar la misma red de la casa, la cual, como hemos visto, tomando ciertas medidas podemos hacer de manera muy económica una instalación eléctrica independiente de la red. Otros tips que yo les daría es, por lo menos yo acá no enciendo el televisor, sigo usando ese kit o esos aparatos de los que yo le he hablado ampliamente acá en el canal, que si la tablet para ver películas, que si un parlante recargable. O sea, yo trato en lo más posible de no sobrecargar el panel y el inversor para que me dure las horas del apagón completo. De esta manera yo trato de usar nada más la licuadora en un caso extremo, usar recargas de, por ejemplo, de los dispositivos móviles, todo lo que sea con bajo consumo, bajo voltaje, para que me dure todas las horas del apagón. El vecino se da el lujo, él tiene esa televisión satelital, él coloca la batería del automóvil de su esposa primero al circuito de la sala y la cocina, prende su televisor, el DirecTV, como se conecta a satélite, no necesita la red de afuera de la conexión a cable, sino que es satelital. Puede ver televisión fácilmente varias horas, ilumina la casa y al momento que se le acaba esa batería, baja la del vehículo de él. Él tiene también su propio vehículo, como obviamente como la mayoría los tiene detenido por la escasez de gasolina, y a su vez le da un uso a la batería que sabemos, si la mantenemos allí guardada en el automóvil sin darle un ciclo de carga, también se daña. Entonces, de esta manera él hace circular las baterías de los dos automóviles, las recarga, al momento que llega la electricidad las recarga, y repite el mismo proceso al siguiente día. Obviamente, les repito, la desventaja es que el día de mañana que llegue un apagón masivo que dure varios días o varias semanas, que no sea de racionamiento, va a estar sin electricidad, pero es una ventaja y una comodidad enorme la que él tiene en estos momentos, que no tienen la gran mayoría de venezolanos, que no tienen ni siquiera velas para iluminar dentro de casa, como les he dicho en otros videos. Bueno, creo que ya he abarcado todo lo que iba a tocar el día de hoy. Mucho de esto espero que responda a muchas de las preguntas que me hacen allí en ese video. De todos modos, si tienen alguna otra duda o alguna otra idea, yo a veces también tomo algunos tips o ideas que dan muchas personas que de repente tienen más experiencia que yo o más conocimientos que yo en el tema de electricidad, que me dejan allí en los comentarios. De verdad que sería de muchísima ayuda. Espero yo también haberlos ayudado e inspirado a ustedes para tomar
medidas contra los apagones y racionamientos eléctricos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este tutorial y les repito, voy a estar próximamente sacando más materiales, algunas revisiones de equipo que me ha llegado por allí y bueno, de repente uno que otro directo por allí. Muchísimas gracias de nuevo y hasta pronto.